Problema número 15. Dice, un espejo cóncavo para afeitarse tiene una distancia focal de 520 milímetros. ¿A qué distancia de él se debe colocar un objeto para que la imagen no aparezca invertida y tenga el doble de su tamaño real? Bueno, entonces nos dice que el foco o la distancia focal es de 520 milímetros. Y cuando dice que queremos el doble de su tamaño real, significa que la amplificación va a ser 2, porque 2 significa el doble. M es la amplificación, queremos el doble de amplificación. Entonces, si M es el doble, M sabemos que es menos Q entre P. De aquí podemos despejar P. ¿Por qué? Porque nos está preguntando a qué distancia de él se debe colocar un objeto. Distancia a objeto. Y la distancia a objeto es P. P de esta ecuación, si tú lo despejas, esta P va a pasar multiplicando y luego el 2 va a pasar dividiendo, van a intercambiar lugares. P va a ser menos Q entre 2. Por otro lado, sabemos que P, por la ecuación de espejos, es Q por F entre Q menos F. Entonces vamos a tomar estas dos P's, esta y vamos a igualar la parte derecha de cada ecuación, ¿sí? Que es precisamente lo que estoy poniendo acá, la parte derecha de cada una de las ecuaciones. Como P es igual a P, pues sí, eso es obvio, como 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, pues P es igual a P, pero aquí está expresado de dos maneras distintas, menos Q entre 2 y Q entre F entre Q menos F. Pues justamente eso ponemos acá, de un lado menos Q entre 2 y del otro lado Q por F entre Q menos F. Y sustituimos, bueno, primero vamos a tratar de hacer algunas simplificaciones. En ambas fracciones que tenemos, la de la izquierda y la de la derecha, en el numerador tenemos Q. Aquí hay una Q y aquí hay otra Q. Entonces, vamos a dividir entre Q tanto la ecuación de la izquierda, bueno, tanto la expresión de la izquierda como la expresión de la derecha. Si hacemos eso, estaríamos eliminando esta Q y esta de acá. ¿Sí? Porque estamos dividiendo entre Q ambas expresiones. Entonces va a quedar de un lado menos un medio, porque aquí queda un 1. Al quitar la Q queda un 1. El 2 sigue quedando abajo, el signo menos aquí está, este signo menos. Y del otro lado pues va a quedar F sobre Q menos F, ¿cierto? Y luego vamos a pasar multiplicando este factor de Q menos F para el lado izquierdo. Y este 2 lo vamos a pasar para el lado derecho. Entonces va a ser 2 por F, 2F. Y Q menos F lo vamos a pasar del otro lado. Este signo menos lo que va a hacer es cambiar los signos de todo lo que se encuentre dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque menos por más es menos y menos por menos me va a dar más. Va a cambiar signos. Entonces, en vez de tener Q menos F, voy a tener F menos Q, que sigue siendo igual a 2F. Luego, en el siguiente paso, porque estoy tratando de despejar a Q, la distancia a la imagen, ¿qué tengo? Pues voy a tener que pasar esta F del otro lado, ¿sí? Piensa, esta F que está sumando va a pasar restando. Y 2F menos F, pues te queda una sola F. Entonces menos Q es igual a F. Voy a pasar este signo del otro lado porque quiero saber cuánto vale Q. Y Q es igual a menos la distancia focal. Y si la distancia focal es de 520, Q va a valer menos 520. Pero a mí no me interesa saber cuánto vale Q. Yo quería saber cuánto vale P. Ah, bueno, pues voy a tomar la ecuación más sencilla que tengo acá, donde dice que P va a ser menos Q entre 2, pero Q ya la sé ahora, entonces voy a sustituir. Este menos se va a eliminar con este otro signo menos, entonces va a quedar 520 entre 2, 260 milímetros, tal como lo requiere la respuesta del libro.